Nosotros continuamos con más de la Expo Pyme 2026 en su octava edición, por supuesto, con expertos en desarrollo económico, una gran oportunidad para las empresas medianas, grandes, microempresas, sin duda alguna la plataforma empresarial más importante de nuestro país, Nicaragua. Llegó el momento de la segunda exponencia por el día de hoy. Recordarles de que son 3 días, 15, 16 y 17 de mayo, acá en el Centro de Convenciones Olof Palme, a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por supuesto, también tenemos el intercambio de conocimientos, que es una gran oportunidad para cada uno de los empresarios. Nuestro segundo modelo del día de hoy es modelo Customer Centric, para potenciar la rentabilidad y fidelización del cliente. Tenemos al experto en desarrollo empresarial, el compañero Alex Martínez. Con 22 años de trayectoria internacional, ha sido nominado por el Congreso Mundial de Emprendedores y cuenta con experiencia como Global CX, Leader en Ski, CX Master Trainer, Global Master Trainer en alto rendimiento corporativo y Business Judge de Distinguished Award, que en el día de hoy nos está acompañando, por supuesto, para brindarle diferentes tips a cada uno de los empresarios y que puedan potencializar su empresa. Por favor, compañero Alex, puede tomar por acá el escenario para que cada uno de nuestros invitados puedan formar parte de esta segunda exponencia. Los dejo con él y espero que les sirva de mucho su participación. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Cuando nosotros emprendemos o tenemos un negocio, es muy importante entender dónde está el dinero. Y el dinero se esconde en factores bien importantes. Customer Centric, yo le sugiero que tenga a mano un lápiz y un papel para que pueda sacarle el máximo provecho a la sesión de hoy. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender realmente los resultados a futuro de cómo se pueden proyectar las cosas. Customer Centric es eso, que nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro emprendimiento estén enfocados en una sola cosa, el cliente. ¿Quién nos provee de los recursos cuando nosotros vendemos un producto o servicio? Es el cliente. El cliente es el que nos guía sobre qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer y cómo podemos mejorar en ese proceso. Cómo nosotros podemos hacerlo mejor. Y en medio de este proceso, si ustedes pueden ver por acá, siempre el cliente va a estar en el centro. Y cuando me refiero al centro, no me refiero a la famosa frase que le dice, ok, el cliente siempre tiene la razón. No necesariamente siempre va a tener la razón, pero el cliente siempre es la razón de ser de nuestro negocio. Si nosotros perdemos de perspectiva eso, perdemos la perspectiva de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque en los modelos de negocio que avanzan, existe algo que se llama la huella del consumidor. Pueden notarlo por ahí, un concepto que es elemental. Huella del consumidor. Y yo no voy a poder seguir la huella del consumidor a menos que yo definitivamente aproveche muy bien esto. Y en base a todo lo que hemos podido aprender en este proceso de ir ayudando a muchas empresas alrededor del mundo, de experimentar sobre la neurobiología de la vida cotidiana, es donde podemos entender cómo los clientes toman decisiones, por qué compran lo que compran, cuándo lo compran, cómo lo compran, cuál es la vía más rápida de hacerlo, el consumo, cómo es. Son elementos que si ustedes los van integrando en sus KPIs, en sus métricas, al final del día ustedes van a ver los resultados que necesitamos. Vamos a ir a la siguiente.
Si me ayudan en el Control Master, por favor. Siguiente. Ok. El primer indicador se llama Customer Lifetime Value. Este primer indicador, que no es solamente un concepto, me va a indicar, ojo, y esta es la pregunta que va a responder, ¿cuánto dinero, puede escribirla, cuánto dinero esperas ganar de un cliente durante toda su relación con tu empresa? ¿Después de qué? De restar costos. Muy importante. Es decir, cada cliente tiene un periodo de vida, de duración, de consumo del negocio. ¿Cuál es la pregunta que se tiene que hacer el negocio? Y es la siguiente. ¿Qué debo de hacer yo para poder alargar ese tiempo de consumo de mi cliente para poder estar generando compras, recompras y fidelización? Porque pregunto, ¿cuántos de ustedes les gusta que les compren los clientes? Levánteme las manos. ¿Cuántos de ustedes les gusta que les compren los clientes? Muy bien. Ahora, ¿a ustedes les gustaría que solo les compren una vez, que solamente vayan a visitarlo una vez? No. Todos queremos que los clientes nos estén comprando de forma recurrente, de forma constante, ¿sí o no? Exacto. Y para que eso suceda, y no es solamente por el dinero, porque digamos, si yo ofrezco un producto, un servicio, llegó un cliente, me compró una vez y luego se desapareció, si uno es ético, si uno es autoanalítico, ¿cuál es la primera pregunta que se te viene a la mente? ¿Por qué pasó? ¿Qué no hice bien? ¿Qué no le habrá gustado de mi producto? ¿Qué no le habrá gustado de mi servicio? ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué? Porque esa es la forma de obtener retroalimentación. Esa es la forma donde yo puedo saber si mi producto o servicio tienen un buen estándar, si tienen una buena aceptación. Y yo necesito saber eso. Por eso, el Customer Lifetime Value, digamos, voy a hacer este ejercicio gráfico para que ustedes me puedan ver. Este es el punto A. Voy a iniciar aquí. El cliente me conoce por primera vez, hace su primera compra. Da su primer pasito. ¿De quién depende si ese cliente continúa o no por ese camino? Porque tiene dos opciones, ¿sí o no? Puede volver a comprar o bien opta por no volver a hacerlo. Tiene dos caminos. Y para que este cliente continúe, existen varios factores. Le voy a dar algunos para que ustedes lo puedan anotar por ahí. El primer factor es calidad de producto o servicio. ¿Cuál es la calidad de su producto o servicio? Número 2. Tiene que ver mucho también con el valor construido de la marca. Muy importante. Número 3. Otro factor que es súper importante es el factor de realmente lo que se llama Customer Experience. Antes, hace muchas décadas, hablábamos de atención al cliente. Luego dijimos servicio al cliente. Pero en realidad son ya dos conceptos que están bastante desfasados. Hoy ya no hablamos solamente de la atención. Hoy hablamos del Customer Experience o la experiencia del cliente como tal. Atención era solo sonreír. Buenos días, bienvenido, señor, tal y tal. Ahora es la experiencia, es decir, toda la armonía que tiene que existir y la coordinación tanto en infraestructura, calidad de producto, como la conexión humana. Si yo llego a su establecimiento, ¿cómo me reciben a mí? ¿Está limpio el lugar? ¿Sí o no? ¿Es rápida la atención? ¿Sí o no? Si encuentro personas que solamente están chateando en el teléfono o se conectan conmigo,
¿qué es lo que yo encuentro? Encuentro conexión humana, encuentro calor humano, encuentro a alguien que me escuche, que tenga una escucha activa o no. Tengo personas que hacen preguntas propicias. Si tengo gente que está viéndome realmente y hace preguntas de acuerdo a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a lo que yo busco. Eso es muy importante. Ahora, tenemos este segundo factor que se llama el Customer Retention Rate. Es decir, ¿cuántos clientes yo logro retener en ese proceso? Dijimos que el lifetime value es el camino, digamos. Pero en el camino del crecimiento de mi negocio, unos van a continuar y otros se van a ir. Es imposible que vayamos a retenerlos todos. Es un 100%, es imposible. Pero eso no justifica la pérdida de tus clientes. Siempre debe haber un porqué y debe haber una valoración del porqué. Por eso es que se dice que ese es el porcentaje de los clientes que se quedan contigo y continúan comprando. Si yo llego donde su gerente comercial, donde cualquiera de su negocio y hago esta pregunta, ¿cuál es el porcentaje de retención de clientes actual? ¿Cuántos me responderían? ¿Cuántos manejan ese dato? Y se hizo un silencio en la sala. Pero ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque ese dato me dice muchísimo, tiene mucha información. ¿Cuánta gente se queda conmigo, sigue siendo cliente? Me va a generar muchas respuestas. Pero también me puede generar muchas preguntas. Y yo necesito realmente responderme esas preguntas. No dejarlas fluctuando en el aire. Porque entre más tiempo yo las dejo fluctuar en el aire, definitivamente yo sigo perdiendo. Por eso tengo que hacerme la pregunta, ¿qué porcentaje de clientes se quedan conmigo y siguen comprando? ¿Por qué? Antes de ir a la siguiente diapositiva, les quiero decir esto. ¿Por qué? Porque al yo saber eso, me va a permitir a mí conocer qué probabilidad hay de que estas personas recomienden mi producto o servicio. ¿Y cuántos queremos que nos recomienden nuestro producto o servicio? Levánteme la mano. Pero si yo no conozco este índice, entonces, pues se van a ir. Ahora, lo contrario de la retención, y esto se llama el churn rate, o básicamente el porcentaje de clientes que se van. ¿Cuántos conocen su churn rate o el porcentaje de los clientes que se van? ¿Ya lo manejan? Y si ya lo manejan, deberíamos de hacernos la pregunta de por qué es que se van. ¿Hubo problemas con la logística? ¿Hubo un problema con la interpretación de un contrato? ¿Hubo un problema externo que posiblemente no lo consideramos en el momento, pero que, bueno, ahora que ya conozco esta métrica, puedo hacerlo? Definitivamente. Vamos con la siguiente diapositiva. Siguiente. Ahora, esto tiene que ponerle mucho ojo también. Otra métrica muy importante. Si ustedes se están fijando, todas estas métricas están basadas en una sola cosa. La medición exacta sobre el cliente. Pero no como comúnmente lo hemos visto, sino que, y eso está en las operaciones diarias. No es que no exista, eso está. El problema es que no lo medimos y no lo medimos porque muy probablemente o lo desconocemos o si lo conocemos no lo aplicamos. Esto es una métrica que se llama la frecuencia de compra. Es cuántas veces, fíjense bien la pregunta, cuántas veces me compra un cliente, ya sea al mes o ya sea anualmente. Trimestral puede ser trimestralmente, puede ser semestralmente,
puede ser cada 4 meses, eso no importa. Lo importante, fíjense bien, es que yo conozca cada cuánto me está comprando. ¿Por qué esto es importante? Digamos, si yo tengo un salón de belleza, por ejemplo, tengo que saber si esa cliente está viniendo cada cierto tiempo llegado a hacerse la uña, ¿verdad? Pero dentro de cuánto tiempo tiene que regresar para que mantenga esa misma calidad con las uñas o con el cabello. Si ya se dio su retoque, si necesita retoques mensuales o no. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, ya sea vino o productos tradicionales, tengo que ver el porcentaje o la frecuencia de consumo, porque eso me va a conectar con la producción que voy a estar haciendo y el por qué, y me mide las ventas, sí o sí. Entonces yo tengo que saber cuál es mi índice de frecuencia de compra para poder yo planificar conforme a eso. Eso me va a ayudar, porque obviamente tengo un departamento de compra, a operativizar mejor todo lo que tiene que ver con el departamento de compra y hacerlo de una manera que sea efectiva. Y también me ayuda a operativizar mi departamento comercial. ¿Por qué? Porque me proyecta sobre un histórico específico donde me indica, ok, hoy no fue bien en la venta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hicimos bien? Generalmente, cuando nos va mal en la venta, nos hacemos la pregunta del por qué nos fueron mal en la venta, ¿verdad? Pero cuando nos va bien en la venta, no nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no fue bien? Y hay que aplicarlo el por qué también. Cuando nos va mal, hay que preguntarnos el por qué. Y cuando nos va bien, también hay que preguntarnos el por qué. Y parece un juego de palabras, pero ¿por qué tenemos que preguntarnos el por qué? Porque ahí está la clave para poder hacer un servicio óptimo y ahí está la clave para tener una empresa que se optimiza, una empresa que crece, una empresa que es eficaz. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Ya tengo un modelo de cómo se hace bien, pero ¿puedo hacerlo mejor? Claro, puedo hacerlo mejor, pero ya tengo una idea de cómo es y tengo una estructura y en base a esa estructura lo voy mejorando, lo voy refinando. Otro indicador muy importante, el ticket promedio. Si usted es un restaurante, si usted digamos es un hotel, se puede aplicar también a productos de consumo, porque si yo le vendo a alguien, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cuánto dinero gasta el cliente por cada compra? No importa si yo exporto. Es súper importante inclusive entender el comportamiento de consumo fuera si yo estoy exportando todavía aún más, porque ese comportamiento de consumo me va a dar una predictibilidad en el mercado internacional para yo poderlo entender. Y todo eso voy a ir clasificando mi target internacional y voy a irle dando variaciones y métricas que me ayuden a entenderlo. Yo no puedo, y aquí hay una premisa, anótela. Un negocio no puede crecer si no entiende su negocio. Un negocio no puede crecer si no entiende su negocio. Y un negocio tiene varias aristas. Entre ellas está también el elemento del ticket promedio. ¿Cuánto gasta su cliente cada vez que le compra? Y una vez que usted tiene el dato, se hace la pregunta, ¿pudiera este cliente que está consumiendo, voy a dar un número cualquiera, 1.000 Córdoba, ¿pudiera este cliente comprarme más de 1.000 Córdoba en la próxima compra? Si mi respuesta es no,
tengo que preguntarme por qué no. Si la razón es porque el presupuesto de mi cliente hasta ahí llega, hasta ahí llega. Si la respuesta es no, porque uno, no le he ofrecido un producto o servicio nuevo que vaya relacionado a lo que yo ya le estoy vendiendo. Un ejemplo sencillo pudiese ser, mi cliente ya sé que siempre llega a comprarme libretas y su consumo es libreta nada más. Pero aparte de las libretas, ¿por qué yo no le he ofrecido un lapicero? ¿Por qué no le he ofrecido algún separador? ¿Por qué no le he ofrecido X, X y X y X cosas? Que eso se llama, hacemos una combinación de cosas, de cross-selling y de upselling para poder aumentar el ticket promedio. Y entonces la persona pasa de tener un consumo de 1,000 a tener un consumo de 1,500, 2,000 o más. Recuerdo una experiencia asesorando a un centro de distribución de productos masivos y me decían, bueno, es que yo no puedo, no he logrado venderle. Eso es lo que compra ella. X monto. Y yo le digo, ok, vamos a ir donde esa persona, una persona que compra mayorista, y comenzamos a presentarle, en este caso comencé yo a presentarle otras opciones relacionadas a la que ella compraba. ¿Y qué creen? Compró mucho más. Entonces el problema no era que la persona no compraba más, el problema era que hay alguien que no se lo estaba presentando. Ahora, ¿será que podamos comprar algo que no nos ofrecen? Imposible. Tenemos nosotros que ver, conocer para poder comprar. ¿Es así? ¿Sí o no? Exactamente. Ahora, no, anterior. No, anterior. Anterior. Ok, siguiente, ok. Ahí. Este es otro indicador que se llama Net Promoter Score, que mide la lealtad del cliente. Es decir, ¿qué tan probable es que el cliente te recomiende? Esta es una pregunta importante, porque el dinero sí crece en los árboles. Nos han dicho que no, pero yo les digo que sí. El dinero sí crece en los árboles. Y crece en los árboles de referido, es decir, en los árboles de recomendación. El árbol de referido es una construcción de negocio en donde yo construyo a través de referido ese elemento para que me esté generando una mayor divisa, una mayor cantidad de compra, un mayor volumen de venta. Y nosotros tenemos que hacer esta medición. ¿Qué tan probable es que este cliente que tenemos actualmente me vaya a recomendar con otro? Si usted está abajo de 60, ¿usted qué es lo que tiene? Un negocio deficiente. Por ejemplo, un ideal de Net Promoter Score debe ir oscilando entre 93 a 99% para que pueda ser eficiente, para que pueda ser eficaz y pueda generar nuevos clientes. Aquí les doy algunos datos para que ustedes lo puedan anotar, que cuando las empresas aplican el Customer Centric, van a ver cómo genera un impacto mayor. Cuando aplicamos, se genera un aumento en la rentabilidad. Ojo, no en la venta. Rentabilidad. Hay muchas empresas que están vendiendo, pero no son rentables. Hay muchas empresas que venden mucho, pero no tienen liquidez. Y se necesitan ambas cosas. Entonces, ese aumento de rentabilidad oscila entre el 25 y el 95%. Ese dato lo pueden encontrar en la revista de Pay en Harvard Business Review. Donde, ojo, fíjense bien, solo subir un 5%, lo que es la parte de la retención de los clientes, nos genera ese impacto entre 25 y 95%. Claro,
tenemos que ver la calidad de los clientes que tenemos y la cartera de clientes que tenemos. Súper importante conocerlo. La rentabilidad general mejora en un 60%. 60%. Esta información la podemos encontrar en Deloitte, donde nos dice que las empresas que son customer centric son 60% más rentables que las empresas o los negocios que no se concentran en lo que es customer centric. Los ingresos, el crecimiento de ingresos, dice que crecen más rápido entre un 4 al 8%. Hay una velocidad de crecimiento, no solamente venta ni rentabilidad, hay crecimiento. Porque usted puede vender, puede ser rentable, pero el crecimiento tiene que ver con otros factores también. Y el costo de adquisición versus la retención, digamos, el costo de retención se minimiza. Salud. Entonces, conseguir un cliente nuevo, anoten el dato, conseguir un cliente nuevo cuesta entre 5 y 25 veces más que uno ya existente. Pero muchos se enfocan, vamos a hacer un gran marketing. ¿Y qué hay de los clientes ya existentes? Vamos a hacer una gran campaña publicitaria. ¿Y qué hay de tus clientes ya existentes? ¿Qué hay de tu cartera? ¿Cómo puedes mejorar o reducir el CAC, el costo de adquisición por cliente? ¿Cómo lo puedes mejorar? Otro dato importante, que cuando nosotros fidelizamos, el gasto de los clientes leales se aumenta en un 67%. Es decir, aquel cliente que antes no compraba solo 1,000 pesos, ahora va a pasar a mucho más. Y gasta más que los nuevos. Y es por obvias razones. Un cliente nuevo va a explorar. Un cliente que ya es tu segunda vez, hay más posibilidades de aumentarle el ticket promedio. El valor de vida del cliente se alarga 6 a 14 veces más. Finalmente, las empresas líderes en lealtad crecen 2.5 veces más rápido. Cuando usted genera clientes leales a través de fidelización de clientes, fomenta el factor wow, el factor sorpresa y aplica los principios de Customer Centric y de Customer Experience, su negocio va a crecer mucho más rápido. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren que su negocio crezca? Levánteme la mano. Espero que hayan estado tomando apuntes, porque estos elementos son de las operaciones diarias. Y muchas veces es increíble que ni siquiera las tomamos en cuenta para poderlas medir. Y si no las medimos, mucho menos vamos a conocer esos números. Si no conocemos eso, ¿en base a qué estamos planeando entonces? Estamos planeando en base a nuestra imaginación. No en base a los resultados. Y los negocios, ¿en base a qué se planifican? ¿Imaginación o resultado? Yo diría que un 80-20. 80% resultados y 20% la imaginación, creatividad. Ver dónde están las oportunidades. Pero obvio, ese 80%, si no lo medimos, todo lo dejamos al azar. Tengo un regalo por ustedes, por favor, abran su teléfono y escaneen este código rapidito. Escaneen el código, todos los que puedan váyanse acercando y escaneen el código. Escaneen el código. Hay 3 pasos. Vamos a tener una sección de regalos sobre Customer Centric. Vamos a profundizar un poquito más profundo sobre esto. Escanea el código, se inscribe, ¿verdad? Le va a llegar un mensaje a su WhatsApp con un link. Entra ese link, se inscribe y va a mandar ese link a otras 2 personas. Esto es gratis, totalmente gratis. Lo manda a esas 2 personas y ya una vez eso, manda un screenshot y
y ya queda activado. Se le va a mandar la fecha, se le va a mandar su usuario y todo lo demás, para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho y poder tener mayores preguntas. Si ustedes quieren ir más profundo para conocer cómo aplicar el Customer Centric, lo pueden hacer de manera precisa. O cómo podemos, digamos, que los colaboradores dentro de su empresa puedan aplicar el modelo de Customer Experience para hacerlo mejor. Esta sesión es totalmente gratuita, así que aprovechela, porque no todos los días estoy regalón. Así que, bueno, mientras hay otras personas que escanean el código, vamos a dejar un espacio para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, pues con gusto la vamos a poder recibir esta mañana. Tenemos micrófono ahí abajo. Por allá levantan la mano si tenemos un micrófono por allá que podemos facilitar. Por allá viene el micrófono. Igual, si hay otra persona que también para... Ahora sí. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación. Me parecen interesantes algunos puntos que usted menciona, sobre todo los indicadores, ¿no? Creo y estoy totalmente de acuerdo que sin data no se puede hacer planificación. Es necesario conocer el contexto para saber qué queremos, ¿no? A futuro. Y también totalmente de acuerdo con el tema de la sistematización de aprendizaje, de las buenas prácticas y también las lecciones aprendidas de lo que no fue tan bien, ¿no? Porque, como usted mencionó, hay que aprender de lo malo, pero también hay que replicar lo bueno que hemos realizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerle por esas reflexiones y consultarle, ¿no? Usted muestra estos resultados de impacto, estas cifras que usted muestra. Mi pregunta es si podría ampliar sobre el contexto en que estas cifras y estos estudios fueron elaborados, porque es importante considerar el contexto de Nicaragua, ¿no? Somos un país en desarrollo, no tenemos el nivel de desarrollo de Estados Unidos, porque vi mucho que las cifras que las cifras que mencionaba los autores eran Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, ver si existen estudios que reflejen realmente cifras a contextos similares al de Nicaragua, o, si es posible, al contexto nacional, en el que nosotros podamos ver y realmente guiarnos sobre cifras más realistas al respecto, no pues en un contexto exterior. Ese por un lado. Y también consultarles sobre la consideración de los costos del cálculo de estos datos, ¿no? Porque si bien es cierto, reitero, yo estoy totalmente de acuerdo con que es preciso manejar estos datos y estas cifras, prepararnos para manejar, ¿no?, el mercado y los diferentes contextos, pero también hay que considerar los costos, ¿no? Los costos para nosotros como pequeños empresarios, para medianas empresas y obviamente para las grandes empresas, pero en este sentido para los pequeños empresarios, porque si bien es cierto, esto se ve súper bien trabajado, hay que considerar pues el contexto geográfico, social, económico y demográfico en el que nos encontramos. Eso. Ok. Para responder su pregunta, data de Nicaragua actualmente no poseo, no he encontrado información, número uno. Número dos, eso no significa que no se pueda hacer. Porque si ustedes se fijan bien, toda persona que, por ejemplo, maneja una contabilidad básica puede extraer cierto tipo de información. Ahora, existen algunos CRM que está el nombre del cliente, lo que compró, cuánto compró y cuándo lo hizo. Con esa data yo puedo ingresar, digamos, elementos como frecuencia de compra y otras métricas que están ahí solamente de extraerse. Otras, obviamente, que hay que hacer posiblemente una pequeña inversión más para poder conocer
mucho más a profundidad, pero esa inversión se supera con crece por los resultados que han tenido. Es más, no necesito ir a otro país para hacerte esta pregunta. ¿Dónde te gusta ir más a ti? ¿A los lugares donde te sientes excelentemente bien o a los lugares donde no te sientes bien? Exactamente. Entonces, con esa pregunta yo puedo deducirte y en la práctica te puedo decir que es posible aplicar el Customer Centric y es posible aplicar estas métricas. ¿Ya? Entonces, toda persona que maneje una contabilidad o negocio o empresa, ya no llaman empresa, que maneje una contabilidad básica, puede empezar a aplicar estas métricas. Exactamente. ¿Te inscribiste? No tuve la oportunidad, pero sí, yo Debes de inscribirte. tengo conocimiento previo. Vamos a entrar un poquito más en detalle para que lo puedan aplicar también. Es súper importante. No sé si podemos poner por última vez el código QR. Podemos poner por un momento el código QR para que hay un par de personas que no se inscribieron. Una pregunta más. Por aquí tenemos una pregunta. Escaneen el código. Buenos días, antes que nada, muy buena presentación. En mi caso, yo manejo un poquito más lo que son los números y bien es cierto, como decía, todo Lo que son, perdón. los números. Ok. Sin embargo, mi fuerte no es, al contrario de lo que usted mencionaba, lo que es el marketing o incluso en el sector de contabilidad, nos manejamos un poquito más alejado del cliente. En este viaje del emprendimiento, por así decirse, uno tiene que hacer de todo. Tiene que ser la cara de la empresa, manejarte con eso. En resumen, ¿qué recomendaciones o qué experiencias, qué estrategias en base a su experiencia nos recomiendan nosotros los emprendedores para fidelizar al cliente como tal? Ok. Primero, yo te lo pudiera decir en dos cosas. Número uno, que te asegures que tu producto o servicio que ofrezcas sea de acuerdo a lo que el cliente quiere y necesita, sobrepasando las expectativas de sus clientes. Dos, preguntarle siempre a tu cliente, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué te imaginas a la hora, digamos, que yo te digo, te voy a ofrecer este producto o servicio? Porque eso me da un estándar. Y yo lo cerraría con una pequeña encuesta. Sí, con un link, una encuesta anónima. Solo evalúame del 1 al 10, tal. Nada más. Listo. Porque de esa manera, o le añadís un comentario, una cajita de comentarios. Son dos cosas. Uno, evaluación del producto o servicio del 1 al 10 y una cajita de comentarios a ver si él te quiere dar un comentario. Cualquier retroalimentación que te den, sea positiva o negativa, atesórenlo. Porque cuando nos dan retroalimentación es lo mejor que podemos nosotros tener. ¿Sí? En esas dos cosas, iniciando, ya viste que no se necesita monto, nada, o sea, exactamente. Una es de sentido común y la otra, aplicar un formulario, una encuesta de 2 puntos, nada más. Yo no les sugiero que lo hagan muy largo. 2 puntos está bien. Una última pregunta. ¿No tenemos pregunta? Creo que no tenemos preguntas. Entonces, muchísimas gracias. Un gusto haber. ¿Tiene pregunta? Sí, no. Ok, tenemos una pregunta por acá. Una última pregunta. ¿Quién me ayuda a llevar el micrófono? Tenemos una última pregunta por acá. Ahí viene, ahí viene. Sí. Muy buenos días, felicitarlo por esta excelente exposición. Yo más que todo tengo un comentario
Nosotros tenemos, siguiendo los pasos que he dicho, tenemos una buena presentación de productos, tenemos productos con calidad, quizás el precio, la calidad y la presentación te lo leemos un poco, pero cómo trabajar con la cultura de cierto sector, porque tal vez tenemos competencia que quizás no están al nivel de la calidad o al nivel de... Y entonces, ¿cómo competimos con eso? Con la mentalidad o la culturización de las personas. La mentalidad de los colaboradores. No, más que todo de nuestros clientes. Del del mercado. entorno. Sí, del mercado. Bueno, es que eso, ya cuando hablamos hacia afuera, tiene que ver con realmente esas dos expresiones. Uno, cómo nosotros proyectamos un customer centric bien enfocado, bien estructurado. Y número dos, realmente habría que ver cómo analizan bien los gerentes comerciales y los gerentes de mercadeo del mercado. Porque una de las tareas de un gerente comercial no es solamente decirle a los vendedores, hay que vender, sino es observar el mercado. ¿Cuáles son las necesidades del mercado? ¿Cómo llegar a ese mercado? ¿Cómo decirle, mira, este es mi producto, probalo? ¿Qué estrategias puedo utilizar para llegar a ellos y comenzar a captar esos clientes? Pero ojo, lo importante es fidelizar a lo que ya tengo, aumentar el ticket promedio, el ticket de venta de lo que ya tengo. Una vez yo hago esas dos cosas, voy hacia afuera a buscar nuevos clientes. Tengo que hacer esas dos cosas antes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, creo que me quedó claro, más que todo estrategia de mercado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gusto haber estado con ustedes y tengan excelente día. Hagan negocio, hagan ventas, hagan contactos y excelente día. Por habernos brindado esa exponencia. Esperamos que cada una de sus dudas hayan sido resueltas. Igualmente les brindó el código QR para mayor información y así obtener muchísimo conocimiento para hacer crecer a cada una de sus empresas y obviamente crecer también como empresarios. En breve continuaremos con más exponencia por parte de nuestros colaboradores, así que esperamos que ustedes también sigan en sintonía por acá en la Expo Pyme 2026, un intercambio de conocimiento para las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas, por supuesto con la plataforma empresarial más importante de nuestro país, Expo Pyme 2026.